¿Cómo están a todos? Gracias por unirse aquí al live. Hola, Ociel, ¿cómo estás? Hola, hola Alan, hola a todos. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por ofrecerte resolver nuestras dudas, que tenemos muchas nosotros, mucha la gente que invierte con nosotros, entonces está buenísimo. Muchas gracias. Está muy bonito el cuadro que tienes ahí detrás también. Sí, Está mejor lo, lo- que mi fondo. y es de verdad. Ah, ¿en serio? Ah, ya. Bueno, ahora ya no se sabe, pero está buenísimo. Voy a estar aquí un minuto para que la gente se vaya uniendo. De Me hecho, enteré que tenemos un... es de una Dígame, pintora chilena, es de una pintora chilena que vive en Miami hace mucho tiempo. ¿en Eh, serio? sí, sí, se llama Isabel Brink. Isabel Brink. Publicidad también para Isabel. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Sí. Otra publicidad, yo me enteré que tenemos un amigo en común, Andrés Sí, Burlé, que también es un gran abogado sí, y un sorprendentemente buen jugador de tenis. O sea que si algún día te ofrece ir a jugar tenis, dile que no, porque es muy bueno. La verdad que sorprendentemente bueno, uno no lo espera y Andrés Burlet, sí. Bueno, sí, sorprendentemente. nosotros trabajamos mucho juntos. Bueno, podemos partir. Tenemos aquí muchas preguntas. Nosotros mandamos un mail a toda la gente que invirtió con nosotros para ver si tenía dudas y tenemos muchas. Entonces vamos como resolviéndolas. Una cosa que es bueno decir ahora y que también lo vamos a ir diciendo es que estos son como conceptos más generales. Esto no es una recomendación específica para que alguien vaya y tome decisiones a partir de este live. Sí, digamos, es un poco abordar conceptos y acercar un poco el concepto de lo que Ociel, del equipo que Ociel lidera, digamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentarte. Ociel González es socio de Brusone. ¿Brusone está bien Sí, pronunciado? Había una pugna interna hoy día en el equipo si está bien pronunciado. Brusone y González Abogados, estudio jurídico, que es un estudio jurídico y equipo de asesores estratégicos en materias tributarias, corporativas y contables. Ociel es abogado de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el mejor MBA de todos, porque yo también soy MBA de la Adolfo Ibáñez, o sea que tenemos eso en común. Ha sido profesor del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, la mejor, del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y del Magíster de Derecho Tributario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Además, ha sido destacado por Best Lawyers, International Tax Review y Chambers and Partners en el área del derecho tributario y acumula más de 15 años de experiencia en tributación internacional y consultoría tributaria a clientes, empresas de todos los tamaños y diversos sectores, empresas familiares, family offices, multifamilies y personas. Eso es un currículum bastante impresionante. Mi mamá desearía que yo tenga un currículum así. no, pero tu mamá debe estar contenta. Nah, no sé, hay que preguntarle a ella, hay que preguntarle a ella. Oye, Ociel, entonces, lo que yo pensaba es que podríamos un poco abordar conceptos un poco más grandes que tienen que ver con cómo hago yo desde Chile para invertir afuera y principalmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué resguardos tengo que tener y qué cosas como procesos debería como fijarme un poco, más a grandes rasgos, digamos? ¿Qué consideras tú que son esos? A ver, primero, agradecerles a ustedes también la invitación y también por qué nosotros hemos llegado a tener tanto conocimiento del tema, es porque nosotros hace ya un año y medio abrimos una oficina en Florida. Eh, y nos ha tocado ver mucho, nos ha tocado lo bueno y lo malo de empezar un negocio, en el fondo. Eh, qué cosas son importantes si uno piensa en una inversión de este tipo? Lo primero es que es un mercado que es muy abierto eh, a la inversión extranjera, que no exige mucho en términos legales o administrativos,
para realizar la inversión. Tiene un sistema en que, salvo algunos documentos específicos, la mayor parte de los contratos se puede firmar en línea, incluso con notarios en línea. Tiene un sistema también de financiamiento que es interesante, incluso para extranjeros, y es una economía, especialmente la del estado de Florida, que crece muy rápido. Hoy suma, el estado de Florida debe ser cercano a el equivalente en PIB de Chile, Perú y Colombia juntos. Un solo estado. Entonces hay muchas oportunidades y son inversiones, como ustedes saben, que también tienen perspectivas de rentabilidad importantes, y al final lo que ha ocurrido es que en el tiempo el desarrollo que ha tenido el mercado, lo que hace también es que sean inversiones en un país estable, y es algo que antes era más difícil de hacer, y hoy te diría que es muy simple. Entonces, en términos de qué es lo que uno debiera tener en cuenta, uno debiera tener en cuenta más que nada cuál es el tipo de propiedad que quiere adquirir, y para eso OWNI es el que los va a asesorar, y cuál es su estructura de financiamiento más que nada, dónde tienen las plata, cuánto pueden financiar directamente ellos y cuánto se necesita en términos de deuda al final. Claro. Y en términos de esto que uno habla de las como seguridad jurídica, de como la estabilidad de las normas, digamos, tributarias, también como de compliance, ¿cómo ves Estados Unidos en su último tiempo, digamos? Estados Bueno, Unidos y también la Florida, porque el tema de que hay también como que son diferentes estados que eh, tienen una normativa también diferente afecta, digamos, hasta cierto punto, ¿no? sí, mira, para este tipo de inversiones es muy estable. De hecho, que yo recuerde, en los últimos quizás 20 años solo ha habido un cambio legal que fue una rebaja. Dos rebajas. Hubo una rebaja del impuesto a las empresas de un 35% a un 21%, y en algún momento Florida eliminó los impuestos a las personas, los impuestos estatales a las personas. Eh, no es un país que no cambia su legislación tributaria con mucha frecuencia. Siempre se discuten de ajustes tributarios como en cualquier país, subir un poco por aquí, bajar un poco por allá, eliminar algún incentivo, pero más que nada, todo el sistema vinculado a la inversión en bienes raíces es algo muy estable y que no ha cambiado en mucho tiempo, y no se ve en el corto plazo cambios en ese sentido. Más que nada aquí lo que uno podría pensar es si va a haber nuevos estímulos a la inversión en algún momento. Eh, el solo hecho que el Senado de Estados Unidos haya aprobado un tratado con Chile ya es una ventaja que tiene Chile y no tiene ningún otro país de Latinoamérica. Solo México tiene tratado con Estados Unidos. Y hablando justamente de eso, que igual es un tema que tocar, que yo entiendo que no está siempre, no es que hoy en día está vigente, pero ya es algo que está básicamente encaminado, que es esta como zona gris que había alrededor de la doble tributación, que ya se está como resolviendo, ¿no? Si nos puedes como un poco dar a grandes rasgos un poco qué es lo que implica, digamos, esta nueva resolución. A ver, lo primero es que esto está aprobado allá, falta que lo aprueben aquí. Yo me imaginaría razonablemente que nosotros también lo vamos a aprobar. Eh, el gran cambio tiene que ver con dos cosas principalmente. La primera es que al existir utilidad en cualquier tipo de negocio o proyecto, pagar esa utilidad a Chile como dividendo estaba afecto a un impuesto de 30%. Eh, y si el proceso de aprobación continúa, ese impuesto debiera bajar a un 5%. Lo que hace que la inversión total, eh, si uno lo midiera como retorno con la plata puesta de vuelta en Chile, en que podría llegar a tasas de hasta 48, sin perjuicio que hay formas de hacerlo igual.
Hoy se hace mucho más simple, no hay que recurrir a otros procesos para llegar a una tasa baja. En el fondo, la tasa efectiva de la inversión va a ser muy similar a invertir en Chile, va a ser cerca de un 27%, 28%. Eh, y estoy hablando del total, en el fondo, lo que queda después de haber pagado todos los impuestos que haya que pagar. Y lo otro que es importante ya más a largo plazo es para las personas que en algún momento piensan o podrían tener la intención de convertirse en residentes fiscales, tributarios en Estados Unidos, porque este tratado al final facilita ese cambio y lo facilita permitiendo básicamente que si una persona chilena pasa la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos, en el fondo tiene una vivienda donde reside habitualmente, se convierte en residente y pierda su residencia aquí. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero en el fondo eh, hoy siempre existe el riesgo de ser doble residente al final, de Claro. ser residente en ambos estados, y esto lo que hace es que lo zanja hacia el estado donde uno tiene la mayor parte de sus inversiones y también donde reside habitualmente. Claro, y ahí eso es como un poco lo peor de los dos mundos, porque tiene que, o sea, es responsable tributariamente ante dos países al Así mismo es. tiempo, ¿no? Así es. Claro, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, eso se acabó, entonces no hay que tener cuidado. Un poco hablando sobre eh, esta, esta como, nosotros básicamente no uní, como lo que recomendamos es esto. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un terreno en Estados Sí. Unidos, que es un activo que no genera un flujo mensual, un flujo anual, yo puedo comprarlo unipersonalmente como un foreign national, como un internacional, y tenerlo ahí. El minuto que yo voy a empezar a percibir una renta fija, porque el único impuesto que se paga como un terreno es el property tax, que viene con la contribución hoy en día acá, y eso lo paga el activo, no lo paga ni la persona ni la empresa. Una vez que yo ya entro a tener un activo que genere renta, eh, le construyo una casa, la arriendo o entro como parte de una empresa, de uno de los fondos que nosotros tenemos de desarrollo de strip centers, cosas así, ahí ya siempre es recomendable el vehículo de una LLC. No sé cómo lo ves tú y si quieres no sé, un poco hablar de la LLC, que es como, yo entiendo que hay algo que parece en Chile, pero en Estados Unidos es como la LLC, es así Sí. como... Bueno, la LLC es el equivalente a una sociedad responsable limitada aquí. Eh, con la gran diferencia que no se constituye por escritura pública. Es un proceso muy simple de constitución de la sociedad. Eh, una sociedad puede estar constituida en una semana fácilmente. Y sí, la ventaja que tiene es que permite encapsular el pago de impuestos en la sociedad y también permite encapsular los riesgos propios o asociados a la propiedad. Y en ese sentido, si bien, si bien lo más simple es comenzar adquiriendo personalmente, nosotros sí recomendamos ir viendo caso a caso si no vale la pena adquirir, por ejemplo, a través de una sociedad, más que nada si se trata de activos de ciertas características, por ejemplo, si existiera, no sé, si estuviera cerca de algún lugar que, por ejemplo, se puede inundar, si existiera cerca de algún lugar donde alguien podría caerse, eh, más que nada porque el mercado y la forma en la que funcionan los litigios en Estados Unidos puede ser complicada y si el dueño de esa propiedad tiene otros bienes, el demandante puede ir contra todos los bienes. En el fondo podría ir en teoría contra la casa que tengo yo en Chile, el departamento que tengo yo en Chile. Ahora, si es un terreno, las probabilidades que eso pase son muy pocas. Si uno se va a comprar, por ejemplo, muchos terrenos de una vez, nosotros creemos que es mejor hacerlo a través de un par de sociedades. Más que nada porque eso puede tener un poco más de tema con el activo. Ahora, para nosotros la mejor forma de operar, descartado ese momento previo en que se adquiere personalmente,
es a través de una LLC. Una LLC es una forma muy simple de constituirse. Es una sociedad que, como te decía, se constituye en poco tiempo, y que también otorga cierta flexibilidad. Uno la puede hacer tributar como si fuera una sociedad ya, uno la puede hacer tributar como si la sociedad no existiera y el contribuyente fuera directamente la persona. Eh, y no necesita, por ejemplo, tener directores, no necesita tener estatutos, salvo que los bancos a veces o algunos proyectos lo pidan. Y por lo mismo, por lo simple, por lo fácil que es de administrar, es lejos la mejor opción. El otro tipo de sociedad son las corporaciones, por si alguien ha visto alguna vez. Y las corporaciones, al menos en estos casos, no ofrecen ninguna ventaja. Hubo en algún momento algunos aspectos que hacían que conviniera más, pero está muy desarrollado el tema de la LLC como sujeto separado de responsabilidad, y hoy, salvo que se trate de una entidad regulada por alguna agencia, no hay ni una razón para no hacerlo a través de una LLC. Claro, además tiene esta ventaja que tiene como que uno puede tributar como, en el fondo, como en diferentes maneras según lo que le conviene. Un pass-through, que es como que el LLC no existiera y uno tributa personalmente. Entonces, claro, tiene todas esas ventajas. Eh, Aquí nos mandan una pregunta que dice, bueno, esta la respondimos, que dice así. En caso de fallecer el titular, Sí. ¿qué sucede con una inversión en Estados Unidos? Yo siendo internacional, digamos. Si tú falleces y eres tú el dueño como persona natural de la propiedad, hay un impuesto de herencia que puede llegar hasta el 40%. Hay tramos, hasta los $60.000 está exento, sí, para extranjeros. Ujú. Y ese es, por un lado, está ese procedimiento o el pago de impuesto de herencia, y por otro lado está el hecho que la transferencia del bien, si tú falleces, lo que necesita es acreditar efectivamente que eres el heredero. En el fondo hay que hacer un proceso, hay que presentar todos los documentos de la posesión efectiva en Estados Unidos, en el registro de propiedad, para acreditar que se está adquiriendo por sucesión por causa de muerte. Ahora, eso es otro tema que la existencia de una sociedad libera o alivia, porque si esa misma propiedad no es de la persona natural directamente, sino que es de una sociedad chilena, en este caso, o extranjera. Aquí ya no estamos hablando de quién es el dueño en Estados Unidos, sino que de quién es el dueño del dueño. Eh, Básicamente, si es el LLC o ese terreno es de una persona natural, hay impuesto de herencia. Si el terreno es de otra LLC, hay impuesto de herencia. Pero si tú tienes una estructura en la que tienes una sociedad chilena y esa sociedad chilena es la dueña del activo en Estados Unidos, ya directamente o a través de un LLC, lo que va a ocurrir es que no va a haber pago de impuestos a la herencia, y tampoco va a haber procedimiento distinto para la asignación de las acciones o de los derechos. En el fondo, eso, porque va a ser una compañía Claro, dueño. Entonces, eso también lo evita. Ahora, no necesariamente tiene que ser una sociedad chilena, puede ser una claro. sociedad de otra parte del mundo. Si alguien tuviera el dinero fuera de Chile, ahora que hay tanta gente que hizo inversiones afuera también. Claro. ¿Y hay alguna como diferencia si yo invierto, si yo tengo, por ejemplo, una inversión en Florida, una inversión en Alabama, una inversión en temas o ante Estados Unidos soy como un tributario único, digamos, donde tengo que hacer un filing de impuestos al año? El filing sí se hace en las fechas que determina el IRS, pero lo que ocurre es que esto, como es un país federal, lo que ocurre es que
hay impuestos que son nacionales y hay impuestos de cada estado. Ujú. Entonces, lo que ocurre es que el monto o el impuesto que tú pagas final va a depender de la combinación de los dos. Por ejemplo, en Florida, el impuesto o el impuesto nacional, el federal para todos es 21 a nivel de sociedades. Si tú estás en Florida, además pagas un 5,5. Eh, hay estados donde no hay o puede no haber impuesto estatal, como Delaware. Claro. Tendrías que encontrar un terreno en Delaware. Delaware es así de chico, ¿no? Claro, por eso todas las empresas, Facebook, todas están basadas en Delaware, ¿no? Sí, es por No eso. es, no es por sus playas. No, no. Claro. Ojalá que no haya nadie de Delaware conectado, pero no hay mucho ahí. Sí, claro. No, papas son en Idaho, ¿no? Ni siquiera papas tienen. No. Ya, bueno, pero ya. Sí, Pero, no, hay muchas empresas, bueno, tienen muchas empresas, tienen muchas y lo que empresas. también puede variar es el impuesto a la propiedad. En la Florida el promedio es de un 1%. Y uno sí se puede encontrar con que hay estados en que ese impuesto puede ser o más alto o más bajo. Pero eso varía Eh, por el condado. En la Florida, por lo menos, varía por el en condado más que por la el estado. Florida va el condado. Así es. Así es. Por eso el promedio es más o menos un 1%, 0,98. Claro. Es con lo que uno se encuentra. Sí. Y para personas el impuesto es progresivo y llega a un 37%, si uno hiciera la inversión directamente y no como sociedad. Que es un modelo parecido al global complementario, digamos, acá en Chile, que Es, es por tramos y va subiendo. es parecido a lo complementario con la diferencia que todavía ya increíblemente, o bueno, por el fondo por un tema del nivel de remuneraciones, eh, el global complementario o el equivalente al global complementario es 37 y en Chile es 40. Y en Chile el 40% aplica sobre un monto bastante más bajo que en Estados Unidos. Claro. O sea, hay más gente pagando el tramo más alto en Chile porcentualmente que en Estados Unidos. Hay gente, no, ahí nos vamos a meter en otro tema, pero en Chile Malentendí, poca malentendí. gente la que paga el 40%, más que nada porque en Chile el nivel de los sueldos es bajo. Ok, Eh, ok. si uno toma el promedio, lo que ocurre es que esa tasa del 40%, piensa que en Chile solamente el 25% del total de personas activas laboralmente paga impuestos. Claro. Porque los niveles por eso está toda esta idea de bajar un poco los tramos y pagar 5.000 pesos, 10.000 pesos. Claro. Entonces, un sistema completamente distinto. Estados Unidos también se parte pagando impuestos desde una renta más baja, pero no te castigan tanto cuando llegas a la renta más alta. Perfecto. Perfecto. Una de las cosas. Tenemos una pregunta yo diría que esa es la pregunta que más se repitió, que, bueno, dice, si para invertir se necesita contar con residencia o algún tipo de visa, que creo que es como, engloba muchas preguntas que recibimos que tienen que ver con cómo afecta el hecho de invertir con mi estatus migratorio, digamos, si necesito visa o si me ayuda a conseguir la visa o si son independientes, ¿cómo se da un poco eso? Para hacer la inversión no se necesita visa. No te piden ni siquiera el carnet. Es muy fácil, es muy fácil. Sí, es muy, muy fácil. Ahora, ciertos tipos de inversión en ciertos tipos de activos sí pueden ayudar a obtener visas de residente como inversionista. Pero en eso también hay que tener harto cuidado porque es una ayuda, depende del tipo de inversión. Tiene que ser una inversión efectiva en general. Es más difícil obtenerlo cuando tú lo que vas a hacer es comprarlo para usarlo tú. Porque en el fondo se supone que ahí no hay una inversión detrás, en el fondo no hay una inversión generadora de renta. Claro. Pero por ejemplo, si uno pensara en locales comerciales,
en strip center, ahí sí que facilita mucho la adquisición. Ahora, tú te vas a encontrar con que hay gente que gastó 500.000, 800.000 y no le dieron la visa, y gente que gastó 200.000 o invirtió 200.000 y sí obtuvo la visa. Eh, y eso es más que nada porque es un sistema que trata de no ser matemático, y trata de no ser matemático porque desde el momento, porque siempre tienen que tener el control de a quién le dicen que sí y a quién le dicen que no al final. Eh, pero sí en un proceso en que alguien quiere convertirse en residente, tener esta inversión ciertamente lo va a beneficiar y lo va a ayudar más que no tenerla. Claro. Claro, nosotros en esas inversiones más grandes de los centros comerciales tenemos mucha gente que está en el proceso o viendo cómo en ese camino, digamos, o por lo menos indagando en el tema. Y claro, es una cosa muy, desde nuestro punto de vista, muy como única, muy así, como no es que una normativa que hago check todos los boxes y chao, Sí. sino es una cosa, un proceso muy único. Y eso, bueno, y si hay alguien que en el fondo le interesaría, como yo creo, empezar eso, también me imagino que se pueden contactar con ustedes para que puedan ayudarlos a guiar un poco Sí, ese proceso tan de todas maneras, elusivo. facilita mucho comprar una propiedad comercial, Ujú. facilita más si compras el negocio. Claro, Eh, una lavandería, las tiendas de franquicias de celulares, eso sí facilita mucho la obtención de la visa. que por la generación de empleo, Sí, por la generación de empleo. claro. Sí, eso, bueno, esa es la pregunta que más hemos recibido. Eh, Osiel, sé que tenías un tiempo acotado, entonces te agradezco muchísimo por el tiempo. En definitiva, hay que repetirla porque tenemos como 8 o 10 preguntas que no llegamos. Eh, y también los veo invitados, aquí están en el Instagram o dónde pueden encontrarlos si tienen más dudas o consultas sobre un poco los temas tributarios o como la estrategia para invertir en Estados Unidos. Nosotros nos estamos estrenando en Instagram con esto. Es Ah, muy primera vez. bien, muy bien. No, no, Bienvenidos, no. bienvenidos. Así que tenemos una cuenta en Instagram, eh, Perfecto. @Asesoría Brusoni González, creo que se llama. Y si no, directamente en nuestra página, brusonigonzalez.com, o por LinkedIn también, Brusoni González. En esta línea, con este paso que estamos dando, abrimos también canal de YouTube. Ah, muy Así que si bien. tiene algún problema para quedarse dormido, ahí también puede. Muy bien. No, no, muy bien. Falta el TikTok, falta el TikTok. Ahí vamos a ver pronto a todos ahí haciendo en TikTok. Muchísimas gracias, Ociel. Te mando un gran saludo. Felicidades de nuevo por el cuadro. Me gustó mucho y quedamos pendientes para la próxima. Gracias, Alan. Saludos a todos. Gracias. Chao, Bueno, cuídense. chao.